el chat, aunque esté concentrado. Hola a todos. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. Hola Silvia, bienvenida, gracias por los likes. Anda, soy la primera. Vaya. Sí, estoy empezando. Acabo de empezar. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante.
A correr Q viene Yuroko. En cualquier momento llegan. Llega este. Gracias loco. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Buenas Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Hola Robert, buenas tardes, bienvenido. Gracias Buenas por tardes. ese tap tap. Gracias por 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 ese tap tap. Gracias Hola, me por ese saludas, tap me haces tap. una piñata de Sandy y de Usopp. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Hola Lucía, bienvenida. Gracias por ese tap tap. Hoy estamos haciendo una piñata de Sonic. Gracias por ese tap tap. 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 A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese Madre tap mía, tap. Silvia. Hola Esti, bienvenida. Robert y Silvia están peleando ahí por el primer lugar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hola, Esti. Me Gracias paso. por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Hola Sonia, bienvenida al live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Naira Fernández Hola, López, ¿cómo gracias por estás? seguirme. Bienvenido al directo. Bienvenido al live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Pobre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasaron? La pasaron. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese Estoy tap aquí tap. dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 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 Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. No digas eso. Gracias por ese tap tap. Robert, ¿cuántos enebros tienes trabajando para ti? Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Dos. tap. Uno, te digo pobre aquí en el chat, un niño maleducado. Gracias por ese tap tap. ¿Quién es Esto el lo hago con maleducado? mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. No Vas vi bien. ningún maleducado. Gracias, Sonia. Los Gracias maleducados por aquí ese tap tap. no pueden estar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. 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 Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias, muchachos. Ya vamos por 14.000. Gracias por ese tap tap. 14.000, 15.000. Vamos. Gracias por ese tap tap. Y Robert está a punto de sacar a Hamdi. Gracias por esos regalitos. Gracias, por los regalitos. Gracias por esos regalitos. Mira cuántos regalitos me da este. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por Siempre ese es un tap gusto tap. compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Eso, Robert. Gracias por esos 5.000 likes, Robert. Gracias por ese tap tap. Han. Ya salió Gracias Han por ese tap tap. a los 18 minutos de live. Gracias por ese tap tap. Nos sacó Robert. Gracias, Robert. Gracias por ese tap tap. Esta es la piñata de los cachitos. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Gracias Los por ese cachitos. tap tap. Los cachitos de Sonic son un poquito... Gracias por ese tap tap. Hola, hola. llevan tiempo. Hola, Jessie. Bienvenida. Mira, Jessie llegó temprano hoy. Mira. Tiene muchos pelos locos. Sí, demasiado. @JessieOlis. Gracias por ese tap tap. Lo que tarda de Sonic es eso. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. @Estiola preciosa. Gracias por ese Hola, tap tap. Hango. Hola, Jessie. Mira qué bonito, ¿ah? Le dice Jessie a este. Qué belleza, ¿ah? Gracias por ese tap tap.
Eso se merece Gracias por ese tap tap. un colacao. Al fin me siento en casa junto a Esti. Ya no estaré solito. Jessy es Hango la lo mejor. hizo posible. Toma. Cada detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap. Ja, 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 qué Gracias bello por ese colacao. tap tap. @Esti, tú eres la mejor. Gracias por ese tap tap. A Joe. Gracias por seguirme. Gracias bienvenido. por ese tap tap. Gracias 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 por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por seguirme. Bienvenido. Gracias por ese tap tap. 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 Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap. 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 Mira cómo van de rápido. 23K. Gracias por ese tap tap. En 23 minutos. Llevamos 1000K por minuto. Gracias por ese tap tap. Este equipo cada vez es más rápido. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Falta cohete virus. Gracias por ese tap tap. Seguramente llega ahora. Gracias, Robert. Gracias por ese tap Gracias, tap. Silvia. Esti, Jessy. Gracias por ese Sonia, tap tap. Naira. @Esti, la malvada buena, no ha llegado aún. La malvada, güey. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por Me ese tap encanta la tap. malvada buena. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Arroba estigegesi. Gracias por ese tap tap. Suena a bruja. Gracias por ese tap tap. 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 Ah, no te vayas. Quédate Gracias por ese tap tap. aquí, si queréis. Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Muy bien. Tú vas a... Gracias por ese tap tap. Sí que lleva un... Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Mira, mira. Silvia, gracias Silvia por esos 5000 likes. El segundo hand de hoy. Gracias por ese tap tap. Hola, hola, Esti, voy a... Gracias por ese tap tap. Mira, llegó Mago Gracias José. por ese tap tap. A veces tardo en responder, Gracias pero por estoy esos pendiente. regalitos. Gracias por esos regalitos. El que le guste la magia, siga a Mago José. Gracias por esos regalitos. Que Auxilio, siempre se tiene me un había truco. olvidado, mago. Que siempre tiene un truco Gracias nuevo por bajo ese la tap manga. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Tú te olvidaste de él, pero él no se olvidó de ti. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias Arroba por ese Esti, jaja, tap pues tap. ya llego. Sí, es un clarito. Qué bueno que estás aquí. Gracias, por Gracias pasar. por ese tap Vaya tap. moderadora que se olvida de los importantes, luego llora que nos metemos con ella. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Jo, no quiero que me adelante. Corre, Esti. Se puso buena la cosa. 30.000K. Te digo yo. Gracias por ese tap tap. Viene tu momento. Gracias Esti. por ese tap tap. Vamos a ver este cartón, ¿qué tal? Gracias por ese tap tap. Que parece suave, pero está duro. Gracias por ese tap tap. Vamos a ponerle cartón aquí antes que se me olvide. En realidad sí me acuerdo de ti, pero Colacao me lo tiene prohibido. Gracias por ese tap tap. Ay, pobre Colacao. Gracias por ese tap tap. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Le echan la Gracias culpa. por ese tap tap. El que menos tiene que ver.
Gracias por ese tap tap. Arroba Esti, ¿por qué te lo prohíbe? Gracias por ¿Por qué ese no tap quiere que tap. sepas que Colacao es mío? Voy. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué fuerte más. Gracias por ese tap tap. Esti, qué buen sonido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Estoy tap. aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Hoy está durillo el cartón, aunque no lo parezca. Sí, está duro. Este está malo que. Anónimo, gracias por Gracias por seguirme. ese tap tap. Aquí hay un fallo, así que vamos a tener Gracias que por ese tap meter tap. la cuerda más. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias Si por ese tienes tap alguna tap. pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. 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 Ahora este pedacito queda para la parte de atrás. Gracias por ese tap tap. Robert, dale de comer a los enanos, por Dios. Tiene un poco de nana secuestrada. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias Esto lo por hago ese con tap mucho tap. cariño. Todo es hecho a mano. Él va en el tren rápido de los japoneses, jajajaja. ¿Será? En el tren Gracias bala. por ese tap tap. Arroba Silvia Quesada, que den tap tap luego, que si no, no haces tap tap, jajaja. Los pobres japoneses la están pasando mal ahorita con ese terremoto. Terremoto y tsunami, las dos cosas. Gracias por ese Pues tap sí. tap. Pobrecita. Gracias por Siempre ese tap sufren tap. de eso ahí en su isla. Gracias Uy, por la ese isla tap No tap. sabía. Sí, la isla de los pitufos japoneses. Gracias por ese tap tap. Un terremoto de 7.4 Gracias por ese tap tap. y un tsunami. No me he enterado, han tenido un Gracias por ese tap tap. No, creo que fue ayer. Gracias por ese tap tap. Ayer. Gracias por por ese acompañarme un tap, tap. rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. Vaya, lo siento, no tenía internet.
Gracias por ese tap tap. Sí, pobrecitos, ¿no? Siempre les pasa. algo. Gracias por ese tap tap. Porque están en una zona muy sísmica. Gracias por ese Pobrecillos, tap pero tap. ellos suelen estar bastante preparados. Sí, eso Sí, sí. la verdad. Siempre están preparados. Pero por más que se preparen, siempre se les destruye. Gracias las por calles, ese todo. tap tap. Pero ellos nada, ellos vuelven otra vez y. Gracias siguen por ese adelante. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que Gracias ves, por puedes ese seguirme tap por tap. aquí. Vamos a sacar a la mascota jajaca. Vamos, vamos. Ahí van a Rovero, se acaba bajando otra vez. ¿Cuánto llevamos? Gracias por ese tap tap. 36 minutos, bueno. Gracias por ese tap tap. Vamos bien. Gracias por ese tap tap. Y yo sigo aquí con este montón de cacho. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias, Robert, por esos 10.000K. Han. Gracias por ese tap tap. Latina Love, gracias por seguirme, bienvenida. Gracias por ese tap tap. Aquí hacemos piñatas todos los días. Siempre es un gusto compartir Gracias un poco por ese del tap proceso. tap. Gracias, Robert, por esos 10.000K, segundos hand de la noche. Gracias Para por ti. ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Tercero para todos jajaja. Ah, para todos sí es el tercero. Gracias por ese tap tap. El tercero de la noche. Gracias por ese tap tap. Vamos hasta donde se pueda. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Exacto. Aquí ha hecho casi 40 Gracias grados de por calor. ese tap tap. Wow, está haciendo mucho calor entonces allá. Aquí estoy yo ahorita en 25. Estoy atento al chat. Aunque Gracias esté por ese concentrado. tap tap. Creo que aquí no ha hecho tanto calor, 40 es bastante. Gracias por ese tap tap. Para esta época es mucho. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap Cada tap. detalle de la piñata tiene su toque personal. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Ahora vamos a la parte divertida, los cachitos. Gracias por ese tap tap. 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 Dane Rich, gracias por seguirme, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. 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 54,000 likes. Gracias ¿Puedes por ese comentar tap desde tap. dónde me estás viendo? En 40 minutos. Gracias, muchachos. Hoy van súper Gracias rápido por todo. ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ahí llegamos rapidito a los 100,000. Gracias por ese tap tap. 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 Muy bien. Cartón listo. Gracias por el Gracias apoyo. por De ese verdad tap se tap. aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. 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 Hoy tenemos que picar papel. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Vamos a picarlo de una vez. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Mira, mira. Gracias por ese tap tap. Jorge Justiniano. Gracias por ese 5,000 tap tap. likes. Jorge. Primer hand que saca Jorge.
Han. Gracias, Jorge. Gracias por ese tap tap. Han sale cada 5000 likes. 4. David Suárez, gracias por seguirme. Gracias por ese tap tap. Sí, ya hoy van 4. Gracias Se me por paró. ese tap Ja, tap. ja, ja. Sí. Te quedaste Este congelado. es solo uno de Gracias los por muchos ese tap gremios tap. que hago. Gracias por ese tap tap. You Freezer. Gracias por ese tap tap. 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 Necesito una hojilla nueva. Gracias por ese tap tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. 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 Ahora sí. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ahora la picadora Acme. En Mejor 14, gracias por ese tap seguirme. tap. Bienvenido al live. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Me encanta la máquina. Gracias por ese tap tap. Gracias, Esti. Estoy que la patento. Tengo que sacarle la patente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Gracias por ese tap tap. Ahora sí. Seguimos. Gracias por ese tap Pero tap. no vendas la idea que luego te copian todos. Sí, sí. Gracias por ese tap tap. Bueno, ya lo vieron. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por Estoy ese aquí tap dándole a tap. las piñatas. Gracias por pasar. Gracias por esos regalitos. Gracias Jorge por los regalitos. Silvia, gracias por los regalos. Y Jessy, que no los había agradecido. Estaba concentrado aquí, no los vi. Gracias por ese tap tap. 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 Las piñatas Si tienes pequeñas alguna siempre pregunta, con gusto la leo. son más difíciles hacer las partes pequeñas. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Me sacó. Socorro. ¿Quién te sacó? ¿Quién te sacó? ¿Qué pasó? Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Qué pasó, Silvia? ¿Qué pasó? Gracias por ese tap tap. Esto lo hago con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. Me sacó la pantalla, jajaja. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Michi GT, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Mira, mira. Quinto, ¿no? ¿De quién fue? Gracias este? por ese tap tap. De Silvia. Gracias, Gracias Silvia. por ese tap tap. No, a Silvia le quitan la pantalla, no sé qué. Gracias la por ese paralizan, tap tap. y Silvia sigue sacando hand. Gracias por ese tap tap. Silvia es una dura. En los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya llegó Robert.
Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Fui a dar de comer para que den tap tap. Jajaxia. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. ¿Qué he considerado, Robert? Gracias por ese tap tap. 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 Siempre es un gusto compartir un poco del proceso. Manuel Miranda Gracias Díaz, por gracias ese por tap, tap. seguirme. Bienvenido. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Llevamos 7 seguidores nuevos. Gracias por ese tap tap. 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 Wow, Gracias estoy por atento ese al chat, tap tap. aunque esté concentrado. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Sonia, bienvenida de nuevo. Gracias por ese tap tap. 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 Cada detalle de la piñata Gracias por tiene ese su toque tap, tap. personal. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Este trabajo requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. 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 77.000 Gracias K. por Van ese pero tap, tap. rapidísimo. ¿Dónde me estás viendo? Van muy, muy rápido. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por Gracias ese por el tap tap. apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. 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 Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. 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 Creo que llegué un poco tarde. Lucas. Nunca es tarde, Lucas. Gracias por ese tap tap. Todavía falta Gracias como por ese tap 40 tap. minutos de live. Todavía falta. 40 o más. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Este es solo uno de Gracias los por muchos ese diseños tap que tap. hago. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Neysan Varga. Gracias por ese seguirse. tap tap. Barça. Neysan Barça. Gracias por ese tap tap. 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 A veces tardo en responder. Gracias pero por estoy ese tap pendiente. tap. Gracias por ese tap 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 tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Gracias por ese tap tap. 85k. Wow. en Gracias 60 por ese minutos. tap tap. Hoy están muy, pero muy rápido, que se los digo. Que siempre estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias a este. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Esta piñata tarda un poquito porque tiene mucho juego. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Me saca jajaja. Qué raro, pero ¿por qué? ¿Será el internet? Hola, ¿cómo estás? Gracias por ese Bienvenido tap al tap. directo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap Suena tap. con eco. Creo que sí, pero el mío. Gracias por ese tap tap. Con eco, a mí no me suena con eco. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí lo escucho perfecto. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Han. Gracias Yo lo oigo por bien esos también. likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más Estoy piñatas. aquí dándole a las piñatas. Gracias Sí. por pasar. Gracias por ese Robert. tap tap. Robert, tercer hand de Robert. Sellen el live. Gracias por ese Han. tap tap. 15.000. Increíble. Gracias, Robert. Gracias por ese tap tap. Por esos 15.000K.
En el like ya tenemos 90.000, impresionante. Hoy. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Llevamos 1 hora con 10 minutos. Gracias por ese tap tap. 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 Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por ese Esto tap lo hago tap. con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por acompañarme un rato mientras trabajo. Gracias por ese tap tap. 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 Si te gusta lo que ves, puedes seguirme Gracias por por aquí. ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Viene la carátula. Gracias por ese tap tap. La carátula que hicimos antes de ayer. Fue la de este Sonic. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por Siempre ese es tap un gusto tap. compartir un poco del proceso. Gracias por ese tap tap. 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 Pendiente. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat, aunque Gracias esté por ese concentrado. tap tap. Momento, 3:21. Ah, 3:21. Cambió la cosa ahora. Bueno, 3:21. Te faltó un Gracias espacio por ahí. ese tap tap. 3, 2, 1. Habemos Sonic. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Llegó Sonic. Gracias por ese tap tap. Gracias por Qué ese tap belleza. tap. Gracias, Jesse. Gracias por esos regalitos. Gracias, por 2 capibaras, Gracias por ese tap tap. 3 capibaras, imagínate. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos 3 capibaras, Cada Gracias detalle de por la esos piñata regalitos. tiene su toque personal. Mira, cuántos capibaras. Gracias por ese tap tap. Qué fortuna. Gracias por ese tap tap. Gracias por los likes, Rubí. Gracias, por ese montón de regalos. Gracias por ese tap tap. 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 Este trabajo requiere paciencia. pero lo Gracias por ese disfruto tap mucho. tap. Gracias por ese tap 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 tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Puedes Gracias comentar por ese desde tap dónde me tap. estás viendo. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias muchachos por todos esos likes. Cumpliste los objetivos. Gracias like. por ese tap tap. Gracias tu por apoyo. ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias, Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. 110. Gracias por qué ese tap rápido. tap. Silvia, 7. 15.000 likes, Silvia. Gracias por ese tap tap. Silvia lo va contando. Gracias, Silvia. Gracias por esos 15.000 likes. Gracias por ese tap tap. Si este live hoy dura Gracias por 4 ese horas, tap tap. pasamos de los 300.000. A ti, jajaja. No, siempre ustedes, siempre. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí seguimos creando, con calma y buena vibra. Gracias por ese tap tap. Viene Han de Yes. Mira, pronto tenemos otro. Gracias por ese tap tap. 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 Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Eso, Jessy. 8. 5.000 likes. Gracias por Silvia ese sigue tap tap. contando. Gracias, Jessy, por esos 5.000K. Gracias por ese tap tap. Muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias Por por ese estar tap siempre ahí tap. acompañándome. Jejeje a ti. Con ustedes ahí siempre es más divertido hacer Gracias por ese tap las tap. piñatas. Gracias por ese tap tap. Vamos, Esti.
Para que salga Colacao 115.000K. Gracias por ese tap tap. Ya está casi. Gracias, Jesse. Para que salga Colacao. Vamos, Gracias por ese tap tap. Ya Gracias Robert por ese llega a tap 20.000. tap. A veces tardo en responder, pero estoy pendiente. Gracias por ese tap tap. Robert es un cohete. Desde que llegó hasta allá arriba. Gracias por ese tap tap. Y Silvia también. Sí. Nu. Me quito del medio, jajaja. Gracias por ese tap tap. Gracias. Gracias por ese tap tap. No, Silvia, no. Pelee por su primer puesto. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por Silvia, ese Silvia. tap tap. Cuba. Tiene muchos enanos Qué trabajando bueno que para estás ti. aquí. Gracias por pasar. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. Gracias por ese tap tap. Eso, Robert. 20.000K. Gracias por ese tap tap. 20.000K, imagínate. Gracias por ese tap tap. Hoy están, pero con las pilas bien puestas, toditos. Gracias por ese tap tap. Ahora vienen los 5.000 de este. Gracias por ese tap tap. Colacao, Colacao. Griten todos. Colacao, Colacao. Colacao. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Colacao. Colacao. Para este. A ver, ya está casi. Gracias por ese tap tap. Ya Hola, está ¿cómo casi. estás? Bienvenido al directo. Gracias por El ese tap Colacao tap. llegando. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué presión. Gracias por ese tap tap. Colacao. Vamos, Gracias por este. ese tap tap. La gente quiere a Colacao. Gracias por ese tap tap. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year Gracias por ese tap tap. ago. All will be okay. I move on each and every day. The past is where it's Gracias por ese tap tap. way back a year ago. Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. Better this time. I thought I would never be fine. Gracias por ese tap tap. Just to say I'm 120K. Gracias por ese tap tap. Wow. Bueno, el tiempo que Hola. tenemos en el live es bastante. Yuroko, bienvenido. Gracias por ese tap tap. Llegó Yuroko. Gracias Yuroko. por ese tap tap. Creo que llegué un poco tarde. Gracias por ese tap tap. A este live nunca llegan tarde. Siempre son bienvenidos, siempre. Gracias por ese tap tap. @Yuroko hola.
Gracias por ese tap tap. Yuroko dedicado a Gracias ti, por Ja. ese tap tap. Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Mira, con dedicatoria y todo, ¿no te digo yo? Yuju. Gracias A por ver esos hasta dónde likes. llego. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. 10. Gracias por ese tap tap. Al fin me siento en casa junto a Esti. Ya no estaré solito. Hango lo hizo posible. Gracias por ese Toma, tap tap. Esti, toma. 10 Han, mira. Mira Esti, dedícale eso a Colacao como que a Yuroko. Gracias por ese tap tap. Colacao para Esti. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Con la causa se puso serio. Gracias por ese tap tap. Arroba Jesse. Handbow, dale su Colacao a Esti. ¿Ya se lo di? Ya le hizo Esto lo hago colacao. con mucho cariño. Todo es hecho a mano. Gracias por ese tap tap. Ah, bueno, pero si quieres más colacao, toma. Al fin me siento en Gracias casa junto por a ese Esti. tap tap. Ya no estaré solito. Hango lo hizo posible. Gracias por ese tap tap. Toma, Esti. Dedicándole Gracias el hand por a ese Yuroko. tap tap. ¿Qué está pasando aquí? Ay. Gracias por ese tap tap. Uy, ay, ¿qué pasó? No sé. Gracias por ese tap tap. Claro, Gracias por ese tap tap. como se fue Frozen, Esti se ya está Gracias por ese tap tap. más tranquila. Gracias por ese tap tap. Que no se ha enterado nadie. Gracias por ese tap tap. Mira qué cambio después que se fue Frozen. Gracias por ese tap tap. Gracias por Colacao acompañarme un rato mientras trabajo. está cabreado. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Y la pitufina se ríe. Te digo, Gracias por ese tap tap. ahorita escuché que la pitufina se reía, no lo sé. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Aquí hay algo raro. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya vamos a terminar, chicos. Gracias por ese tap tap. Vamos a terminar con 150.000K seguro. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. A Pitufina le mandé a decir a Colacao, te lo dije. Eso es lo que me está Gracias diciendo por la ese Pitufina. tap tap. Gracias por ese 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 tap tap. Mira cómo se ríe, mira. Hasta se cayó de la risa. No te paras, no, sí te paras. Mira Gracias cómo por se ese ríe tap este. tap. La mini ha aprendido y tiene al pobre Mickey detrás bien escondido. Mira cómo se ríe.
Gracias por ese tap tap. No, el pobre Siempre Mickey es un sale. gusto Gracias por compartir ese un poco tap, del tap. proceso. Tiene la Quaminator ahí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Tiene cara de mala y todo. Está aquí, se está riendo, la estoy escuchando yo. Gracias por ese tap Se tap. ríe y se ríe. Con la cara. Ah, ja, ja, ja. Y... Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Te lo dije con la cara. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Oye, ¿tú te imaginas con la cama en la aldea de los pitufos? Y sale un pitufo quemado. El pitufo negro de la aldea de Gracias los por ese pitufos. tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Estoy atento al chat, aunque esté concentrado. Igual sale uno azul. Gracias por ese tap tap. Pero azul quemado. Gracias por ese tap tap. Pitufi carbón. Llegan a decir. Gracias por ese tap tap. Pitufito carbón. Gracias por ese tap tap. 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 Cada detalle de la piñata tiene su toque Gracias personal. por ese tap tap. Gracias 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 por ese tap tap. Yuroko ya está en 6. Wow. Gracias por ese tap 3000. tap. Gracias Este por ese trabajo tap tap. requiere paciencia, pero lo disfruto mucho. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Ya, Pitufina, deja el chalequeo. Como el Gracias por ese tap tap. que deje la cotilla. Está aquí con una cotilla. Gracias por ese tap tap. 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 Puedes comentar desde dónde me estás viendo. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por el apoyo, de verdad se aprecia bastante. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Hora de cortar. Robert va por otro jaro. Ay, llega, de que termine llega. Todavía falta cortar. Gracias por ese tap tap. 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 Aquí seguimos creando, con calma y buena Gracias vida. por ese tap tap. Carlos Forteza. Gracias por ese tap tap. Gracias por seguirme, bienvenido. Gracias por ese tap tap. 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 Este es solo uno de los muchos diseños que hago. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más A veces tardo en piñatas. responder, pero estoy Gracias pendiente. por ese tap tap. Han. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap.
Gracias por ese tap tap. De Jesse, ¿no? Gracias, por ese Jesse. tap tap. O ese Jesse es viejo. Gracias Fue por ese Yuroko. tap tap. Gracias, Yuroko, por el hand. Por esos 5000 likes. Es que no llegaste tarde. Gracias por ese tap tap. Aquí concentrado. Gracias muy por bien, ese el tap hand. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Qué bueno que estás aquí. Gracias por pasar. Esta parte de los cachitos siempre he probado. Gracias por esos likes. Tu apoyo me motiva cada día a hacer más piñatas. 12. Gracias por ese tap tap. Ahora fue Robert. Gracias, Robert, por esos 25.000 Gracias por likes. ese tap tap. Robert está Gracias duro por ahí. ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Robert no ha querido soltar la corona en toda la noche. Se adueñó de la corona. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Sí, jajaja. Gracias por ese tap tap. Él llegó y dijo, esto es mío. Gracias por ese tap tap. Y Silvia luchando desde que llegó. ¿Eh? Es un placer. Gracias, Robert, gracias por el apoyo. Ustedes son los que me motivan a seguir aquí haciendo las piñatas. Hola, ¿cómo estás? Gracias Bienvenido por al ese directo. tap tap. Yuroko 4. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Yuroko saca el otro hand. Gracias por ese tap tap. Ah, me falta un ladito. Gracias por ese tap tap. 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 Estoy aquí dándole a las piñatas. Gracias por pasar. ¿Cuánto llevamos? Gracias Llevamos por una ese hora, tap tap. 1 hora 50 de live. Mira, casi 2 horas para esta piñata. Gracias por ese tap tap. 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 Si tienes alguna pregunta, con gusto la leo. Gracias por ese tap tap. Último corte. Y terminada. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap 160K. tap. Wow, impresionante hoy. Hoy de verdad que en este tiempo Gracias hicieron por ese tap, 160 es mucho. Gracias, muchachos.
Listo. Gracias por ese tap tap. Ahí dejamos a la pitufina con el Sonic. Mira, los dos se ríen. ¿De quién? No Gracias sé. por ese tap tap. Gracias 8 por ese personas tap en línea, tap. jajaja. Y 11 seguidores Gracias nuevos. por ese tap tap. 11 seguidores nuevos también. Esta pega se fue. Gracias por esos regalitos. Gracias, por todo ese montón Gracias de por ese rosa. tap tap. Todo Gracias lo hago por con esos mucho regalitos. cariño. Todo es hecho a mano. Gracias, Gracias por ese tap tap. Él me está mandando un montón de flores. Gracias por ese tap tap. Cuidado, que con la causa pone celoso. Gracias por esos regalitos. Gracias, Gracias por ese tap tap. Con la causa no se puede poner celoso con su padre. Gracias por esos regalitos. Gracias, Yuroko. Gracias por ese tap tap. Muchas gracias a todos. Gracias por ese tap tap. 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 Gracias, Emanuel. Bueno, terminado. Esto aquí un poquito que está. Gracias por ese tap tap. La mesa queda siempre con pega. Gracias por ese tap tap. Esta mesa es de vidrio. Donde Gracias trabajo. por acompañarme un rato Gracias mientras por ese trabajo. tap tap. El vidrio es bueno para trabajar este tipo de cosas. Gracias por ese tap tap. Me puedes cortar encima del vidrio. Gracias por ese Facilito. tap tap. Listo. Ahora sí. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. @gracias. Gracias por ese tap tap. @Robert García gracias. Gracias por ese tap tap. @Jessy gracias. Gracias por ese tap tap. @Yuroko gracias. Gracias por ese tap tap. Hola. Zam. Hola, Leo. Zam. Bienvenido. Zam. Gracias por ese tap tap. Si te gusta lo que ves, puedes seguirme por aquí. Gracias por ese tap tap. Silvia Quesada gracias. Gracias por ese tap tap. Gracias por a ese tap tap. todos. A Robert, a Silvia, a Yuroko, Jorge, Jessy, a Borja, Carlos Gracias por ese Fortaleza, tap tap. Rudy. A todos gracias por estar ahí, por los likes. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Dios les bendiga. Gracias por ese tap Feliz tap. noche. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches a todos. Que descansen. Gracias por ese tap tap. Al fin me siento en casa junto a Dulces Esti. sueños. Ya no estaré Gracias solito. por ese Hango lo tap hizo tap. posible. Siempre es Buenas un gusto noches a compartir todos. un poco del proceso. Buenas noches, muchachos. Buenas Cuídense. noches y no llegue a los 20.000. 170k. Gracias por ese tap tap. Haces piñatas de Tun 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 Saúl. Hago piñata de cualquier personaje. Gracias por Si ese quieres tap la tap. piñata de Tuntun, esa. Para mi sobrino. Sí, me puedes escribir directo Gracias por ese tap en el tap. perfil del TikTok. Ahí está todo el contacto. Te metes en el perfil Gracias del por ese TikTok, tap tap.
Y ahí vas a conseguir todo para contactarme. Y coordinamos Gracias para por hacerte ese la tap piñata. tap. Gracias por ese tap tap. Gracias por ese tap tap. Le dirá a mi hermano que es el padre de él. Gracias por ese tap tap. Perfecto. Nos Estoy vemos, atento al muchachos. Hasta chat, mañana. aunque esté concentrado.